La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa mover hacia afuera, sacudir, transportar, hacer vibrar el alma. En este sentido, cada emoción tiene un mensaje para nosotros, y si aprendemos a escuchar dicho mensaje desde el corazón, las emociones se convierten en una guía que nos ayuda a tomar decisiones correctas y a desarrollar nuestra propia intuición. Precisamente, en este programa, vamos a hablar de la inteligencia del corazón o cerebro emocional. Y lo haremos con Monia Presta, psicóloga clínica especializada en gestión emocional, neurociencias, psicofisiología clínica, sexología y terapia de pareja. Es divulgadora, conferenciante, pionera de la teatroterapia en España, creadora del método TIE o terapia integradora estratégica. Es escritora y autora de Tu cerebro emocional, de RBA Libros, que ha llegado ya a su segunda edición. Bienvenidos a la era del ser. Monia Presta, bienvenida a la era del ser. Un placer estar contigo y con el programa. Muchas gracias, Monia, y felicidades por tu nuevo libro, Tu cerebro emocional, que has publicado con RBA Libros, en la que Sí, compartes, bueno, todo tu conocimiento sobre psicología y también tu propia experiencia vital y la experiencia con tus pacientes. Felicidades. muchas gracias, Jordi, muchas gracias. Una obra que ha tenido muy buena acogida y ya ha llegado a la segunda edición, o sea que estarás contenta. Sí, hicimos la presentación en Casa del Libro con Francesc Miralles, que ha hecho el prólogo, y a partir de allí empezó la aventura del libro con las presentaciones. Bueno, muy contenta porque creo que es un libro que puede aportar mucho a Claro que sí. nivel de conciencia emocional. Claro que sí. Muchas felicidades, Monia. Monia, se habla del coeficiente intelectual o inteligencia emocional también, pero ¿podemos hablar también de una inteligencia del corazón? Sí, y tanto. En el libro hablo del hecho que el corazón tiene más de 40.000 neuronas y que el corazón nos indica si algo de alguna manera nos conviene o no, porque cuando tú entras en contacto con una persona, el corazón tiene como 2 metros de campo magnético, entonces las dos personas entran en contacto primero, antes, con el corazón, y entonces se ve si hay un vibran y cómo vibran. Entonces, podemos decidir en realidad, dicen que tenemos 3 cerebros. El Sí. primero es este, que es el neocórtex. Después tenemos lo que es en realidad lo que se formó primero. Yo no diría que este es el primero es nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional, que Sí. también está aquí dentro. Y luego tenemos el cerebro del corazón y la barriga. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto el cerebro del corazón como nuestro sistema límbico, nuestro cerebro emocional, son más rápidos con respecto al neocórtex a entender, intuir, le podríamos decir, si una situación para nosotros es agradable o no, si puede hacernos daño o no. Y entonces la amígdala que está en nuestro sistema límbico tarda solo 33 milisegundos en darnos una información, el corazón 4,5 segundos y el neocórtex tarda muchísimo más. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, es mejor poner una mano aquí en el corazón y también escuchar nuestras emociones, que tenemos las principales y las secundarias complejas, que no he descrito todas las complejas en el libro, esto da para mucho más. Claro, claro, qué bien, qué bien. Bueno, además, tengo que decir que en el libro podemos encontrar muchos ejercicios prácticos que nos ayudan a conectar con nuestro corazón emocional. De hecho, Monia, el cerebro humano, como bien decías,
tiene más de 80.000 millones de neuronas y en el corazón hay más de 40.000 neuronas, por lo que, como bien Hostia. dices, podemos hablar de un cerebro emocional que está en nuestro corazón. Sin embargo, el cerebro emocional siento que es el gran desconocido en esta sociedad actual, ¿no? Nos han Mm, enseñado, repito mucho esto, pero nos han enseñado mucho a mirar hacia afuera. Estamos en una sociedad en la que estamos estresados por el tiempo. Y yo entiendo, y leyendo tu libro me ratifico, que debemos estar más atentos a los mensajes internos que en definitiva nos informan de cómo nos sentimos y cómo percibimos nuestra vida, ¿no? Para poder progresar y para poder sentirnos bien. Hablabas antes de Francesc Miralles, mm. de tu amigo, un gran autor, autor de crecimiento personal mundial, que he tenido el placer de entrevistarle en esta plataforma en 2 ocasiones. Pues, habla en tu prólogo, de la intranet del corazón y dice que tu libro es una completa guía para despertar nuestro cerebro emocional, enseñar a encender la intranet del corazón y conectar con nuestra fuente interior de sabiduría. En este sentido, Monia, ¿por qué los seres humanos de hoy están más desconectados que nunca de sí mismos? ¿Qué ocurre? Hay varias razones, Jordi. Ante todo, seguramente somos hijos del pensamiento occidental de Descartes. Descartes, bueno, dijo que separó lo que es la vivencia, ¿no? Del cerebro, de la mente. Y entonces él en su tratado dijo que había que dar más importancia, ¿no? A la mente, pero la mente miente. Entonces, es como que si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, entonces como si estuviéramos un poco perdidos y, bueno, está un poco relacionado con el tema de las pasiones, ¿no? No dejes llevarte por las pasiones. En realidad, Descartes, en la época, estamos hablando de su tratado, que era a 1600 y pico, y el hombre no sabía nada de todos los descubrimientos neurocientíficos que han hecho los que han venido después, que justamente son Candel, Damasio y muchos otros. Candel ha sido un premio Nobel donde dice justamente que tenemos una inteligencia emocional que es mucho más importante que lo que se creía en la época anteriormente y por tanto lo que pasa es que el tema es que se da poca importancia para no dejarse llevar por las pasiones porque ves a saber dónde te llevan tú las pasiones por un lugar equivocado, que absolutamente no es así. Con mi experiencia clínica como profesional puedo decir exactamente el contrario y luego explicaré mejor esto. Y luego lo que decías tú de la prisa, lo que pasa es que es una sociedad que vive continuamente estimulada, sobreestimulada de likes en la sociedad del like. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre esto, porque lo que se está fomentando, primero, ante todo, no son relaciones reales. Luego es dopamina, dopamina, dopamina. Se activa el circuito de la dopamina, que es el mismo circuito que se activa por las drogas, cualquiera, cocaína, máquinas tragaperras, todo tipo de drogas, sexo, o sea, lo que en realidad se está fomentando en esta sociedad y que hay que tener mucha conciencia es que con el like las personas están continuamente enganchadas a eso, dicen que no tienen tiempo para nada, pero para estar allí enganchados todo el tiempo, sí. Porque quien creó todo eso sabe perfectamente cómo funciona el cerebro humano y sabe que se genera una adicción. De hecho, en el libro lo explico que según datos estadísticos, los españoles pasan 11 horas diarias delante de todo esto. Entonces yo digo, a ver, estas son las nuevas drogas duras del siglo y mi pregunta siempre delante de mis pacientes es, a ver, tú me dices que no tienes tiempos, vamos a calcular cuánto tiempo tú dedicas a las redes sociales y vamos a ver cuánto te estás gastando de tiempo. Ayer justo hice un ejercicio con un paciente de esto, se quedó así.
Y me dice, claro, yo no estoy feliz, voy rápido en todos los lados. Digo, bueno, vamos a ver. Y con él en concreto calculamos 6 horas diarias. Madre mía, Cal- Es que es una barbaridad, claro, porque esto lo tenemos siempre a mano y entonces cuando hay una pausa, ¿qué hace una persona? En cambio de disfrutar de la pausa, hacer cosas que no son de consumo, de verdad, de supermercado, pueden hacer algo más constructivo, ¿no? Y estar, claro, ahora digo, en la era del ser y no claro. del like o de la ficción, de Claro, todo. todas estas redes sociales, yo siento, Monia, que nos apartan de nuestro verdadero ser, ¿no? Porque todos proyectan una imagen de ay, qué feliz que soy, y muchas veces es todo lo contrario, ¿no? O sea, Mm. proyectamos muchas veces o buscamos esa imagen que queremos mostrar a los demás, pero prestamos muy poca atención a nuestro interior. Y de ahí está el problema, porque ahora se habla, por suerte, se habla mucho en esta sociedad ahora de la salud mental, eh, de trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, por ejemplo. Ujú. Claro, vivimos en una sociedad, claro, lo que decías, ¿no? La prisa, el querer aparentar, el no estar con uno mismo. Claro, podemos decir que, por ejemplo, el trastorno obsesivo se ha normalizado en esta sociedad. Yo creo que desde la pandemia, antes cuando venían las personas en la consulta, el trastorno obsesivo era un trastorno, ¿vale? Ahora ya, desde la pandemia, toda la sociedad tenía un TOC. O sea que se había normalizado lo que no está descrito en el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales del 5, actualizado. Y entonces sí, es un problema porque las personas durante la pandemia vivieron con miedo y yo me encuentro todavía personas que siguen teniendo conductas de trastorno obsesivo compulsivo, de tener miedo, pero a ver, las emociones, como antes hemos hablado, las emociones son nuestra guía, nuestra brújula interior, pero cuando se cronifican, entonces pueden ser un problema. Entonces, en este caso, puede ser un problema. Y por lo que tiene que ver con nuestra sociedad, yo diría que es una sociedad donde un trastorno obsesivo compulsivo te obliga a repetir una conducta, ¿vale? Y detrás de un trastorno obsesivo compulsivo siempre hay una emoción de miedo cronificada. Por lo que tiene que ver con nuestra sociedad, bueno, estamos en la sociedad de la adicción, en la sociedad del no tengo tiempo, pero estoy completamente delante de pantallas y no cultivando relaciones reales que según un estudio que ha hecho el doctor Baldinger, que sale también en mi libro, él ha estudiado durante 85 años, creo, si no me equivoco, unas personas de un barrio desfavorecido de Boston y entonces allí lo que pasó es que él se dio cuenta que las personas que no tenían problemas del corazón, justamente las emociones, o que tenían mejor calidad de vida y que no tenían colesterol o enfermedades graves, eran personas que tenían vínculos reales, afectivos, sanos. Por Claro, tanto, los vínculos nos protegen. claro. En tu obra, Monia, hablas de cómo influyen, como decimos, las emociones en nuestras decisiones y apuntas que si no tomamos conciencia de nuestras emociones, somos como un barco a la deriva. Tal y como indicas en tu libro también, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa mover hacia afuera, sacudir, transportar, hacer vibrar el alma. Como psicóloga especializada en las emociones que eres, Monia, ¿consideras que las emociones son la brújula de nuestra vida? Sí, 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 sí. Las emociones son la brújula de nuestra vida. Las emociones nos indican si un camino para nosotros es bueno o no. De hecho, en el libro describo un caso de una chica que vino en mi consulta diciendo que no sabía si quería seguir con el novio o no porque no se encontraba bien. Explorando el caso, vi que ella estaba recibiendo maltrato, pero siempre cuando hay un caso de maltrato,
tenemos que ir atrás en el tiempo y ver lo que pasó al principio de la relación, porque muchas veces, en este caso era psicológico, más sutil y no se detecta rápido. Pero yo le pregunté, ¿tú la primera vez que viste a esta persona, qué sensación te dio? Y la sensación no era buena, y ella no escuchó su cerebro emocional, no escuchó su intuición. Tuvo algo allí que no le hacía bien. Claro, Le porque las emociones, Monia, leyendo tu libro, claro, es a través de las sensaciones que generan en nuestro cuerpo la manera que nos guían las emociones, ¿no? Como decías, de ver una persona y sentir cómo reacciona tu cuerpo, la intuición que todos tenemos. Nos están hablando nuestras emociones, nos están enviando un mensaje. O sea que la forma en la que nos guían las emociones es a través de las sensaciones que generan en nuestro propio cuerpo también. Sí, de hecho, cuando, no sé si te ha pasado, Jordi, cuando tú conoces a alguien, tienes una primera impresión de la persona. Cuando tú alguien te cae simpático al principio, cuando sientes esta conexión, entonces algo ya está pasando que te está indicando y como nuestra amígdala es más rápida del neocórtex, de la córtex prefrontal. Entonces, en 33 milisegundos tú sabes si con aquella persona vas a tener una buena conexión o no. Y si cada uno de nosotros fuera más honesto con nosotros, con uno mismo, una misma, sabría que a lo mejor los primeros 33 milisegundos son los que influyen en la relación. Como inician, acaban. Entonces, estos 33 milisegundos de esta chica, a ella no le había hecho buena impresión. Algo allí le dio miedo y ella no escuchó su miedo. Entonces, las emociones son inteligentes, tienen una inteligencia y nos indican el camino para tomar una decisión correcta. Y las emociones también nos envían a través del cuerpo mensajes de cómo está nuestra alma también. Nos indican cómo está nuestro interior, nuestra esencia, nuestra alma. Sí, sí, el tema del cuerpo, puedo decir que en el momento en que, como hemos dicho antes, ¿no? El corazón se pone en conexión con el corazón de la persona que tenemos delante y también se activa todo nuestro sistema simpático y parasimpático. Ajá. ¿El simpático qué es? ¿Cómo podemos diferenciar el simpático del parasimpático? Vale, el simpático no tiene nada de simpático, o sea que puede ser engañoso. Entonces, el sistema simpático es el sistema que regula nuestra frecuencia cardíaca, regula la respiración, el tema muscular. Entonces, sí, cuando conocemos a alguien, sentimos que se te corta respiración, que sentimos tensión muscular, que se dispara todo este mecanismo, es que algo aquí no anda bien, porque justamente también aumenta el cortisol tóxico que puede generar enfermedades. Entonces, el sistema simpático siempre hiperactivado puede dañar. El parasimpático, en cambio, es la calma, la tranquilidad, una respiración tranquila, no entrecortada. Obviamente en nuestra sociedad no podemos vivir siempre en modo parasimpático, aunque sea mi lema, yo quiero vivir en modo parasimpático. O sea que el sistema simpático es como estar en un estado de alarma constantemente. Sí, y nuestra sociedad como está montada va un poco en esta dirección. Es la sociedad de la inflamación. Es la sociedad, de hecho, el estrés crónico genera inflamación y sabemos que también genera depresión. O sea, hay estudios que dicen esto. Entonces, con respecto a lo que puedo decir a nivel neurocientífico, nuestro cuerpo nos envía señales, tenemos que hacerle caso. El problema es que la mayoría de las personas no hacen caso. Entonces, cuando normalizamos una tensión muscular aquí, no es normal. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Entonces, con lo que decías tú, ¿no? El cuerpo habla. El cuerpo nos está dando información. Te da información de, bueno, primero, porque es muy fuerte, es como sensación, un estímulo externo o interno, ¿vale? Puede ser externo
conoces a alguien o estás en el trabajo y no te encuentras a gusto, lo que sea, y entonces eso activa tu sistema simpático. Puede ser un estímulo emotígeno interno, que significa que no hay ningún estímulo externo, ninguna persona, sino que quizás no te encuentres a gusto contigo porque no estás escuchando tu propósito vital, o yo le llamo eudaimonía en el libro, que como lo decían los griegos, y Claro. entonces es otro estímulo interno que tienes que hacerle caso, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque en tu obra, Tu cerebro emocional, hablas de emociones y cada emoción la enlazas con un mito griego, que esto me ha encantado, porque yo desde niño me encanta la mitología. Bueno, todos los libros de la mitología, Ulises, Perseo, todos los personajes me encantaban y siempre me ha gustado leer la mitología, ¿no? Y en tu libro haces este vínculo maravilloso. Y en este sentido, el filósofo griego Sócrates, en el Mm, siglo IV antes de Cristo, ya mm, decía: "Conócete a ti mismo". O sea sí. que para los antiguos griegos, hablabas ahora del daimon, ¿no? Era muy importante el daimon. ¿Qué era el daimon? El daimon era encontrar el propósito interior de cada uno. Encontrar el daimon es mi sentido de vida, digamos. Sí, y eso quizás lo podemos enlazar con lo que decías tú del alma, no sé, bueno, yo no soy muy, es como que mi parte más es más neurocientífica, pero sé que tenemos un espíritu, algo que nos guía, y Sí. justamente Sócrates hablaba de un daimon. El daimon, Sócrates siempre decía, yo sigo, siento, escucho mi daimon. Y su daimon era lo que él había venido a hacer en esta vida. Y él, bueno, fue matado con la chicuta Sí. porque decían que corrompían los chicos jóvenes atenienses, pero él, ¿qué había venido a hacer? Había venido a ayudar las personas de su época, los jóvenes, a pensar y desarrollar un pensamiento crítico. Sí, de hecho, él tenía, bueno, la mayéutica, o sea, esta arte de hacer preguntas para hacer reflexionar y conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, en el libro lo que hablo es, si tú escuchas tus emociones y las escuchas de verdad, te están dando un mensaje hacia dónde ir, y también si escuchas tu daimon interior, y para los griegos la eudaimonía era la felicidad, o sea, eudaimon en griego es el buen daimon, daimon es esto, ¿no? Este espíritu que te guía a lo que has venido a hacer, como que tenemos todos hemos venido a hacer algo, y si nos Claro. escuchamos profundamente sabemos cuáles son nuestros dones. Bueno, claro, la vida, Monia, estarás de acuerdo conmigo, que es un verdadero viaje de transformación, como hacían los antiguos héroes en Grecia, ¿no? Los antiguos héroes griegos también escenificaban con sus historias un proceso de transformación. Y en el libro hablas también de casos clínicos que has solucionado de manera práctica y efectiva con tu método TIE o terapia integradora estratégica, que hablaremos luego. Uh Y -huh. como decimos, hablas también de esos mitos griegos que a mí me encantan, que pueden ser un verdadero ejemplo de metamorfosis hacia el bienestar integral. Bueno, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho también al principio, ¿no? De ese campo magnético. El corazón tiene también un campo magnético de 2 metros que entra en Sí. contacto con el campo magnético del corazón de otras personas. Y si vibran juntos, como decíamos ahora, lo notas y hay algo bueno, pasa algo allí, ¿no? Es como un aviso. Hablabas también de la amígdala, ¿no? O sea, la amígdala es una estructura que forma parte del sistema límbico y entiendo que su principal función es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Y en la amígdala se encuentra, como decías, el centro emocional del cerebro y es capaz de procesar información de manera inconsciente. O sea que podemos decir también que la intuición se presenta a través de las sensaciones físicas y las emociones, ¿no? Y ahí la amígdala tiene mucho que ver. O sea que Sí, la reacción de nuestro cuerpo es más fiable que nuestro intelecto a la hora de tomar una decisión en la vida. sí, 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 exactamente, es así. O sea que en realidad tenemos un sistema estupendo que se llama amígdala, y le Sí. podemos decir intuición, que es más que milenario porque nos servía para protegernos, era nuestro sistema de supervivencia.
cuando todavía vivíamos en las cuevas o en las cavernas. Entonces, cuando habían peligros muy grandes, como podían ser dinosaurios, entonces este sistema lo que hacía era de protegernos de peligros. Por tanto, Sí. la amígdala se disparaba y era como, cuidado, cuidado, ¿qué vamos a hacer? Claro, es como podríamos decir que es como un sexto sentido que nos Sí, avisa. sí, es como muy rápido. De hecho, Sí, delante de algo peligroso, se activa este sistema que es ataque, huida se llama. ¿Qué sí. significa? Que o ataco, si siento que estoy en peligro y tengo miedo, o huyo y me protejo. También hay otro sistema en el medio que es de bloqueo, ¿no? Hay, por ejemplo, animales que se fingen ser muertos para que no les ataquen. Entonces, esto es muy sabio, muy inteligente. Y somos una máquina perfecta, súper programada para esto. De hecho, las emociones son adaptativas en realidad. No hay emociones negativas o positivas. Tenemos 6 básicas que son universales, que las estudió el psicólogo Ekman. Él estudió en todas las culturas 6 emociones básicas y que todas sirven para la supervivencia. Por tanto, no existen emociones negativas, en realidad todas tienen una función. El miedo tiene función de protegernos delante de un peligro real. Luego, la tristeza también sirve, ¿por qué? Porque si hemos tenido una pérdida, la tristeza ayuda a integrar la pérdida y ayuda a hacer un proceso para dar un justo lugar a la persona que quisimos o al trabajo que hicimos o lo que sea. Y las lágrimas curan. También sabemos hoy en día que tenemos unas sustancias que se llaman leucinas y encefalinas y cuando lloramos dan una sensación de alivio y también expulsamos lo que es manganeso, cloruro de potasio, todas sustancias tóxicas que incluso pueden llevar a la depresión si nos expulsamos. Por tanto, tampoco la tristeza es negativa, o sea que es un mecanismo de supervivencia. Luego tenemos la rabia pobrecita está mal vista, pero la rabia también tiene su función. La rabia, si nos han hecho daño, es algo que también nos surge para defendernos, ¿no? Para protegernos. Entonces, antes, en la época de las cavernas, a lo mejor atacábamos. Ahora no atacamos porque también está mal vista, mal etiquetada. Eh, y al mismo tiempo, si nos han hecho daño, la rabia nos puede ayudar, podemos sacarla, gestionarla, que es lo que también... Claro, porque los antiguos griegos, leyendo tu libro, Monia, he aprendido que los antiguos griegos hablaban de aprender a través del dolor. O sea que a través del dolor, por ejemplo, si aprendemos de la enseñanza que hay detrás del dolor, podemos lograr incluso ser mejores personas. El novelista francés del siglo XX, Marcel Proust, decía que solo logramos sanar el sufrimiento cuando lo experimentamos a fondo. Sí, 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 sí. Sí, de hecho los griegos decían de patei matos, ¿no? Matos, lo que has dicho tú, ¿no? Crecer a través del dolor. Y es lo que hacían las heroínas griegas, ¿no? Hacían un viaje donde pasaban varias pruebas difíciles y a partir de allí se transformaban. De hecho, el viaje de Ulises cuando vuelve a Ítaca, en realidad Ítaca es su viaje de transformación, ¿no? Ítaca no es solo casa, es ir hacia adentro. Y entonces, lo que dices con respecto a este tema, es muy importante transitar las emociones. Si no las transitamos, se pueden generar trastornos tanto físicos como psicológicos, que es lo que veo a diario en mi centro de psicología, Sí, tanto presencial como online. Y entonces lo importante es escuchar todas las emociones. Obviamente, si tenemos rabia, no vamos a ir a pegar a la gente, ¿sabes? Lo que hago es con mi método TIE ayudar a la gente a transitar esta emoción y claro. a no comérsela, porque comer la rabia puede generar úlceras o el tema del bruxismo, que es este hecho de morderse los dientes de noche sin darse cuenta. Entonces, esto da rabia inhibida. Entonces, con ejercicios muy prácticos que doy en el libro, las personas pueden
sacar las emociones, gestionarlas mejor y luego tomar mejores decisiones en sus vidas. Claro, y comprender, muy importante también, comprender el mensaje que hay detrás de esas emociones. Nos están avisando de algo, algo que no hemos solucionado, ¿no? Hay un mensaje, para nuestra propia transformación, también para nuestra evolución en la vida. Bueno, entonces podemos decir que el corazón y las emociones son inteligentes, como tú bien has dicho, son como nuestro primer cerebro, vaya. Sí, 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 se dice que son el segundo y tercero, pero no es así, son el primero, son el Claro, primero. Entonces hay que escuchar sí, las emociones, descifrar el mensaje que nos quieren decir, tanto las básicas como las complejas. Aquí hemos mencionado algunas, en el libro hay muchas más. Y también no etiquetarlas como negativas, sino simplemente adaptativas y que nos están diciendo, vale, en este momento quieres dar un paso para mejorar tu vida, pero tienes miedo. ¿Qué puedes hacer para afrontar el miedo? Primero escuchar y luego, ¿qué puedes hacer para afrontar el miedo? O tienes tristeza, has tenido una pérdida. En cambio de hacer una huida hacia adelante y taparlo, que eso genera la depresión, que la ansiedad y la depresión son las enfermedades del siglo. De hecho, el miedo genera la ansiedad. El miedo es como anticipar algo que va a pasar, que el 80-90% de las veces no va a pasar, una preocupación hacia adelante. Y la depresión es tristeza que o mirar hacia el pasado que no permite avanzar. Por tanto, mejor escuchar estas emociones, transitarlas, afrontarlas para transformar las vidas hacia vidas mejores. Y en el libro explico muchos casos de personas que han transformado sus vidas gracias a poder cabalgar las emociones y bueno, y ser felices. claro, claro, sí, recuerdo un caso de una paciente tuya que tenía una vida, quería ser mamá, pero llevaba una vida estresante, no paraba de viajar, incluso estaba pendiente del teléfono por la madrugada, o sea, algo Mm. terrible, ¿no? Y hasta que se dio cuenta que tenía que dedicar tiempo a sí misma, a escucharse, no pudo solucionar sus problemas físicos de dolor en la rodilla, no pudo, y cuando entró en los pasos que tú le decías, consiguió darse cuenta que se estaba dañando a sí misma y los pasos para reconocerse y para tomar el camino que ella en el fondo quería, ¿no? Y así consiguió ser mamá y consiguió solventar el dolor que tenía, o sea, es muy interesante. Hay muchos casos en tu libro. Felicidades, Monia. Una cosa, ¿a qué Gracias. a ti, ¿a qué denominas cociente emocional y cuál es su importancia para nuestro bienestar personal? Vale, el cociente emocional es un concepto bueno, que describió Daniel Goleman con su libro, La inteligencia emocional. Yo divulgo todo lo que los grandes también ya han Sí, dicho. Y entonces, el cociente emocional es la capacidad de poder escuchar las emociones, tener empatía, ponerse en lugar del otro y también dar un espacio a las emociones, porque justamente las emociones son inteligentes. Y, por ejemplo, Goleman hizo un estudio donde se vio que las personas que sacaban mejores notas, a lo mejor tenían mucho éxito en la escuela y la carrera, no tenían un éxito en la vida. Entonces se puso a investigar y vio que lo que determina el éxito en la vida, el éxito entendido como felicidad y satisfacción interior, bienestar psicológico, físico, emocional, era el hecho de tener una inteligencia emocional, o sea, el hecho de escuchar las emociones, ver qué nos dicen, tener empatía hacia el otro y tener empatía hacia nosotros también, porque un exceso de empatía también puede ser peligroso, pero en la sociedad del yo, individualismo, tener esta empatía está bien hoy en día, o sea, que mensajes que tenemos que dar muy importantes porque se está frivolizando un poco todo hoy en día. ujú, Y entonces, todo esto a una persona que a lo mejor no tiene muchas notas bien altas, pero tiene capacidades relacionales y empatía y sabe escuchar las emociones, va mucho más adelante, tanto a nivel personal,
de satisfacción personal, como laboral, como relacional en las diferentes áreas de la vida, que pueden ser Claro. amistad, de pareja, etc. Como bien dices, el cociente emocional se define como la capacidad de reconocer las propias emociones, gestionarlas, pensar con más claridad y luego pasar a la acción en la vida. Sí, Eh, Se habla mucho también, Monia, de las personas altamente sensibles, ¿no? Siento que este tipo de personas en la sociedad actual, en muchas ocasiones, han de hacer frente a numerosas dificultades por su propia sensibilidad. Entiendo que ser altamente sensible ayuda a tener un cociente emocional quizá más elevado, pero eso no garantiza una buena realización personal de esa persona en esta sociedad. O sea, ser altamente sensible es importante, pero por esa misma sensibilidad es aún más importante reconocer las emociones que uno tiene. sí, ser altamente sensible tiene ventajas y desventajas. Claro, Porque una persona altamente sensible, generalmente una persona con una capacidad de intuición muy alta, es una persona creativa, es una persona que se emociona para todo, o sea, es como que le saltan lágrimas para todo, es todo muy intenso también la alegría, para decir otra emoción. Y al mismo tiempo, si se deja llevar excesivamente por la emoción y no la regula un poquito, entonces eso le puede generar un problema. Yo en el libro intento pasar el mensaje que las emociones nos indican el camino y al mismo tiempo, una cosa, las emociones, mira, duran máximo un minuto, ¿vale? Si las cabalcamos, vienen y se van. Sí, no las escuchamos, no les damos este espacio, se cronifican en trastornos. Pero, por ejemplo, una persona altamente sensible se podría quedar enganchada. Entonces aquí el trabajo sería diferente, ¿no? De bajar un poquito el volumen de la intensidad y decir, vale, ok, reconozco que soy muy sensible, me he dejado llevar por esta emoción, pero bueno, en un momento dado pongo un stop. De hecho, un ejercicio que doy en el libro y que doy a mis pacientes es, si sientes tristeza, lloras, escribes, por ejemplo, una carta de la tristeza, pero te das 20 minutos de tiempo máximo. Si te ha pasado algo doloroso, ¿no? De una pérdida o algo, pero luego te lavas la cara y vas a hacer una actividad completamente agradable para no quedarte ahí estancado, estancada, ¿sabes? O sea, claro. el hecho de permitirte la emoción y al mismo tiempo luego pasar a la acción con algo que no te quedes ahí, porque también si alguien se queda anclado mucho a la tristeza, eso puede generar depresión. Entonces, la tristeza sirve, o sea, sabemos que tenemos que, estamos programados para llorar 100 litros de lágrimas al año Sí, y que eso es nos sanador. ayuda. ¿Eh? Llorar es sanador. Sí, sí, Claro, sí, claro. es como que nos ayuda a sanar y a vaciar y nos sentimos mejor, pero como todo, como decían los romanos, en medio virtus, ¿no? O sea que en el punto medio Claro. está la virtud. Monia, cuando hablas de cabalgar las emociones, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero al hecho que las emociones son como unas olas del mar que van, o sea, vienen y se van rápido. Sí, Y entonces, imaginarse esto de cabalgarlas, o sea, de no hacer así, ¿sabes? De no apartarla o taparla. Hay gente que la tapa y entonces puede generar la depresión o la ansiedad. De hecho, la depresión es una inhibición de la tristeza o de la rabia. La rabia es de la otra cara de la moneda. Entonces, si uno cabalga estas emociones en cambio de taparlas, o sea, las escucha, las expresa, no desarrolla este tipo de trastorno, por ejemplo. Entonces, la idea es cabalga la emoción no dura tanto, y si la cabalcas, vas a estar mejor, vas a, por ejemplo, a llorar y sentir alivio, y no vas a desarrollar ningún trastorno, y luego piensas con más claridad, tienes nuevas brújulas de pensamiento para afrontar aquella situación. En cambio, cuando te bloqueas, no tienes una claridad mental, es completamente al contrario de lo que decía Descartes.
Descartes decía, pienso, luego existo, yo digo, siento, luego actúo o existo, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, afirmas también, Monia, que cuando nuestra cabeza y nuestro corazón están alineados es cuando surgen las sincronicidades. El psiquiatra y psicólogo del siglo XX, Carl Gustav Jung, dijo que la sincronicidad revela la conexión significativa entre el mundo subjetivo y el inconsciente colectivo. Yo siento, Monia, que existe un inconsciente colectivo, ¿no? Que de alguna manera estamos todos conectados. Y en el libro apuntas que hay que dejarse sorprender por las sincronicidades. Sí, cuando tú estás alineado y alineada con tu daimon interior Sí. y cuando escuchas tus necesidades interiores, lo que has venido a hacer en esta vida, escuchas tus emociones, se dan muchas sincronicidades. Esto está más que comprobado. Hay que estar atentos a los mensajes. Entonces, puede pasar que en un momento dado tú estás alineado, sabes qué propósito vital tienes, escuchas las emociones, las transitas y, por ejemplo, estás buscando un trabajo y justo en aquel momento hablan de trabajo y justo en aquel momento a lo mejor te llama una persona que tú habías echado currículums y por fin te llaman. Y cuando en cambio estabas tapando las emociones, no escuchando lo que tú has venido a hacer, no te llamaba nadie y no tenías señales tampoco. No sé si te ha pasado, a mí me pasa en continuación de tener estos señales que a veces son muchísimos y es como, por ejemplo, en el libro hablo de mi viaje de transformación personal también, Sí. en Cadaqués. Y una de las sincronicidades que se da es dejarse llevar por la sorpresa. Es esta de que justamente yo, bueno, no haré todo spoiler del libro, ¿vale? Porque si no, pero Claro, claro. fui en Cadaqués y allí encontré una persona, mágicamente, que yo había pensado que iba a encontrar un día en la vida. Pero solo cuando tú estás preparado y preparada pueden llegar estas cosas. Claro. Entonces, aquel era mi momento, era mi Era tu viaje de momento. transformación. A mí, Monia, a mí me ha pasado cosas, a veces se pueden llamar también sincronicidades, no lo sé, pero me ha pasado más de alguna vez echarme a la cama, por ejemplo, y venirme la imagen de una persona que hace muchos años que no veo, que tampoco tengo especial interés en verla, no sé, pero y salir a la calle y una persona que hacía 30 años que no veía, me la encuentro por la Gran Vía de Barcelona haciendo footing. Recto para mí, yo me quedé parado, digo, ¿y por qué? ¿Le tengo que hablar con esa persona? ¿Tengo que solucionar algo que está estancado? ¿Hay alguna emoción ahí que no? La verdad es que con esa persona en concreto, tengo que confesarme, había un problema para mí no resuelto porque no se portó bien conmigo, o yo creo que no se portó bien conmigo, ¿no? Pero es curioso que pensara con él y me lo encontrara, y también con otra persona que me pasó, con una Ya, amiga, encontrármela. Bueno, ya. también hay mensajes ahí, ¿eh? Ahí también Sí, hay mensajes. sí, por algo nos pasan estas cosas. Está Sí, muy bien. claro. Seguramente tú reconociste que aquí había algo pendiente que había que solucionar. Exacto. Y Mm. me dieron la oportunidad de solucionarlo y la verdad es que no lo solucioné, dejé pasar, Ah, no lo hiciste. siguió haciendo footing, no lo paré, no lo paré. Ah, Bueno, a ver, bueno, pero bueno, a lo mejor la vida pone delante otras oportunidades claro, claro, y entonces cuando pasan estas cosas hay que seguir un poco la señal. Sí, 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 sí. claro. También puede pasar que tú estás pensando una persona también de tu entorno y en el momento te llama. Esto Es verdad, pasa. sí, ha pasado, Sí, es verdad. como tú dices, estamos todos Conectados, interconectados y comunicados. También claro. hay un tema de energía y de física cuántica. Entonces, de Sí, sí, alguna sí. manera nosotros nos conectamos. O Estoy sea que, convencido, estoy convencido. En tu libro, Monia, hablas, extensamente de emociones básicas y complejas. Yo entiendo de que está claro, ¿no? Que detrás de cualquier trastorno, detrás de cualquier enfermedad, yo diría, hay una emoción no escuchada y
no resuelta, ¿no? Esto está claro, ¿no? O sea que si, por ejemplo, alguien no expresa su tristeza o frustración, puede generarse, por ejemplo, una depresión. Por eso es muy importante, y en el libro también lo dices, expresar, no tener miedo, ¿no? El llorar incluso, ¿no? Lo que hablábamos antes, es sanador, ¿no? Expresar, mostrar esas emociones no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario, de valentía, de afrontar lo que uno tiene, ¿no? Y para ir avanzando en la vida. Sí, de hecho, poder reconocer que somos personas con fragilidades o límites nos hace más fuertes en realidad. O sea, el hecho de poder reconocer, llorar, afrontar estas situaciones, como la vida tiene momentos de todo, tiene altos y bajos, a la próxima que pase algún evento que tenga un momento más bajo, si una persona ha sido capaz de transitar la emoción de la tristeza, ante todo no va a desarrollar una depresión. Y luego, a la que venga otro problema, será más resiliente. La resiliencia es esta capacidad, ¿no?, de afrontar las situaciones con esperanza realista. O sea, tampoco es como optimismo realístico, ¿no? Es como, vale, esto va a pasar. Te hago un ejemplo, la pandemia misma. Las personas que en pandemia teníamos herramientas de gestión emocional, lo hemos pasado mucho mejor que otras. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos estas herramientas que menciono también en el libro y que entonces te ayudan a poder transitar eso con menos problemas, dificultades y no desarrollar miedos, fobías, TOC y todo lo que tú quieras, ¿sabes? O no desarrollar otros tipos de trastornos o problemas. Entonces, a mayor conocimiento de uno mismo y mayor herramientas de gestión emocional, más capacidades de enfrentar los eventos de la vida. Los buenos, a disfrutarlos muchísimo. Y los demás, si tenemos herramientas de gestión emocional, podemos salir mejor de esto y ser resilientes y transformados también. Detrás del dolor, como decíamos antes, hay crecimiento. Entonces, en cambio de decir, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí esto? Esto no lleva a ningún lado, lleva al victimismo. Entonces, en cambio de decir, bueno, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Para qué me puede ser útil por la próxima vez? Y de aquí cambia la actitud. Entonces, cuando cambia la actitud, cambia también el pensamiento y la manera de pasar a la acción y afrontar las situaciones. Claro. Y bueno, tú en tu trabajo con tus pacientes utilizas muchas herramientas de expresión emocional. Hay muchos ejercicios en tu obra. Hay uno muy bonito, por ejemplo, bueno, todos son bonitos, ¿no? Pero hay uno para desarrollar la intuición emocional, que es reconectar con nuestro cuerpo poniendo nuestra mano sobre el corazón, que recomiendo, ¿no? Está en el libro. Y es algo que podemos hacer cada día, ¿no? Encontrar unos minutos y hacerlo porque realmente merece la pena. Bueno, de hecho, claro, cuando hablamos de transformación, también surge la palabra muchas veces crisis, ¿no? Y de hecho, crisis es Ujú, sinónimo de cambio. Crisis en ujú, griego significa cambio, de hecho, ¿no? sí. Una crisis es una oportunidad para realizar cambios en nuestra vida, para, bueno, no sé, para cambiar de dirección. Tú explicas en el libro también tu propia experiencia vital, los cambios, y cada uno de nosotros tiene su camino y sus cambios, y las crisis, es lo que decimos antes, como el dolor, como la tristeza, hay detrás un pasaporte o una palanca para un cambio mayor. O sea que si Ujú. escuchamos y gestionamos nuestras emociones, el dolor físico, los problemas psicológicos y las enfermedades psicosomáticas, de alguna manera van desapareciendo, ¿no? Bueno, Monia, en este sentido, tu innovador método TIE, la terapia integradora estratégica, nace de tu experiencia clínica de más de 16 años tratando con miles de pacientes. A nivel general, ¿nos podrías explicar en qué consiste exactamente tu método? Proporciona, ¿no? Entiendo, herramientas para ser más conscientes de nuestras emociones. Sí, justamente el método se llama terapia integradora estratégica, por eso el acrónimo TIE. Y yo he juntado diferentes enfoques de psicología
porque no creo que haya uno mejor que otros, simplemente depende de las personas, se pueden utilizar unos o más. Y lo que hago es, ante todo, esto que hemos dicho hasta ahora, o sea, la idea es siente, escucha, acepta tus emociones, luego las gestionas mejor con herramientas que doy muy prácticas en el libro. Por ejemplo, he mencionado una que tiene que ver con la tristeza, que puede ser el diario emocional y luego actuar con algo práctico más haciendo algo agradable. Y al mismo tiempo, por ejemplo, la rabia puede ser descargar la rabia, toda esta tensión muscular que se acumula, dándole a un cojín, por ejemplo, o también lo que hago es un juego de roles. Yo en las sesiones lo que hago es yo puedo ser aquella persona que tienes que decirle algo que no has podido decirle. Ah, mira, mientras estabas corriendo, ¿no? Sí. podemos hacer un juego teatral de esto y entonces tienes la ocasión para decirme todo lo que no pudiste decir. O si tienes rabia, puedes enfadarte conmigo, como sabemos que es un contexto terapéutico y de juego. Entonces, simplemente yo haré este papel y a partir de allí descargas la rabia y luego te sientes mejor. La mayoría de los pacientes lo que hacen cuando al principio es, no, yo no quiero, me da vergüenza. Y entonces cuando lo hacen y se descargan, bueno, yo me pongo protección, también, tengo que decir. O si no, le dan directamente al cojín. Entonces, una vez que han hecho esto, se sienten mejor, ríen, tienen una descarga y luego ya empiezan a pensar mejor. Entonces, ahora que por fin te he podido decir lo que no te había podido decir cara a cara en el contexto terapéutico, ahora puedo pensar mejor, como por ejemplo, hay un caso de un chico que tiene que trabajar con la ex y esto es durillo. Entonces, hemos hecho de manera que primero trabaje la rabia y luego cuando ya ha descargado la rabia, puede pensar mejor y ha hecho una lista de cosas que él puede hacer, reglas que puede poner en el trabajo para que los dos puedan respetarlas y llevarse mejor. Entonces, ha podido desarrollar un pensamiento lateral creativo. Cuando nosotros gestionamos mejor las emociones, podemos desarrollar el pensamiento creativo que nos ayuda a buscar soluciones alternativas diferentes, más sanas y no agresivas o pasivas, sino conciliadoras o como les queramos decir, asertivas, quizás, mejor la palabra. Y entonces a partir de allí pensar diferente y actuar diferente con técnicas muy prácticas. Ahora te he mencionado estas, pero hay muchísimas más. Claro, o sea, proporcionas herramientas psicológicas y ejercicios psicofísicos prácticos para comprender nuestras emociones, sentirlas con naturalidad y aprender a comprenderlas y gestionarlas. Y a diferencia con otros enfoques, tu método no solo es la integración de todos los enfoques psicológicos ya existentes, sino que también usas las arteterapias y la teatroterapia, de la cual te consideran pionera en España. Yo he hecho mucho teatro amateur, ¿Ah, muy, sí, sí, Jordi? porque yo he sido muy tímido siempre de niño y para mí hacer teatro era como una terapia, ¿no? Quizá era superar, esa timidez también y no sé, había algo de mí, todos tenemos herramientas interiores, ¿no? Que a pesar de mi timidez, pues me gustaba o sentía que podía hacerlo y durante una época y bueno, como tú podrás comprobar con tus pacientes, el teatro, esta terapia va muy bien. Sí, de hecho, yo utilizo el teatro como herramienta terapéutica, sí, utilizo las artes también, es lo que diferencia bastante de otros métodos, porque las artes son directas. Las artes, cuando haces teatro no piensas, juegas, no piensas. Y cuando juegas no tienes el pepito grillo allí que dice lo que tienes que hacer o no, lo que correcto o no. Como sabemos que es un juego, no pasa nada, ¿no? Entonces nadie se ofende, nadie se siente mal. Y el ejemplo que te he hecho antes de la rabia, de hacer personajes, las personas como tienen una distancia estética, esto es la capacidad de entrar en el personaje, como creo que no soy yo,
me permito hacer lo que quiera, salen en realidad mis otras partes que tengo ahí adentro y que me permito que salgan, y entonces puedo expresarme mejor, y la distancia estética permite, yo me expreso, saco y luego salgo del personaje y vuelvo a ser yo. El personaje ayuda a permitirse ser más libre y más flexible. O sea que la creatividad, podemos decir que la creatividad y las emociones son un poco las claves de tu método, ¿no? También. Sí, sí, de hecho, las emociones van con las artes. Todas las artes son, las personas que pintan, por ejemplo, se dejan llevar por la emoción. Sin emoción la vida no habría color, ¿no? Sin emociones. Entonces, también es como dejarse llevar por la emoción y ver qué pasa allá. Y también el hecho de poder hacer algo artístico o arte terapéutico, teatro terapéutico, permite una catarsis. Y la catarsis da a liberación, da una liberación interior. Luego, obviamente, la catarsis no es la terapia hay que hacer un proceso, pero en el momento, esta sensación de alivio permite llevar las personas en otros lugares, como decías tú, ¿no? Más Claro. creativos. Y cuando utilizas la creatividad eres más flexible. De hecho, las personas más flexibles sufren menos que las más rígidas. Y podríamos dar un pequeño ejercicio a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, Monia, de cómo podemos reconocer nuestro mapa corporal de emociones. Podemos hacer un pequeño ejercicio práctico, por ejemplo, cerrar los ojos, ¿no? Simplemente y escuchar nuestro cuerpo sería uno, ¿no? Sí, un ejercicio que podemos hacer es, por ejemplo, cerrar los ojos, no cambiar la respiración, simplemente escuchar cómo está la respiración ahora mismo, si está calmada o si está muy acelerada, o sea, si está activado el simpático o el parasimpático. Si hay tensiones musculares, dónde hay tensiones musculares, dónde hay dolor. Entonces, simplemente hacer caso al cuerpo es el primer paso para empezar a conectar con las emociones. Las emociones tienen ahí un mensaje, y entonces es captar el mensaje. Y este pequeño ejercicio se puede hacer a diario, cada mañana por la mañana, cuando nos levantamos, o también en la cama. Bueno, no, en la cama quizás no, que estamos todavía entre la vigilia del sueño, es como un poco medio despierto, ¿verdad? Pero cuando luego nos levantamos, un pequeño chequeo del cuerpo y decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Está tensado? ¿Está relajado? ¿Cómo está la respiración? ¿Qué emoción siento ahora? ¿Estoy triste, calmado? No puedo identificar la emoción. Si no la puedo identificar, bueno, no hay que desesperarse. Poco a poco, con la práctica, uno puede identificar. Y a partir de aquí, aceptar, sobre todo. Aceptar. La clave es aceptar. Sí. Más acepto cómo me siento, y luego manejo las emociones mejores. Entonces acepto como estoy en esta mañana, y una clave, muy clave, es importante, si hay tensión, si hay malestar, la respiración. Hoy en día sabemos que respirar es una de las claves más importantes para autocalmarnos. Claro. Entonces, bueno, lo que hoy en día se llama mindfulness y todo eso es muy antiguo. Sí, Entonces, sí, 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 sí. es Ya milenario. lo practicaba Buda, ¿no? Sí. Me ha encantado también uno de tus ejercicios, de tu método, que es el dolce far niente, el saber detenerse, el saber escuchar tu cuerpo al detener. Pero claro, hay que saber detenerse, ¿eh? Porque el hecho de detenerse, de no hacer nada, hay que hacerlo bien también, ¿no? Si lo haces bien, como bien indicas en el libro, activa el pensamiento lateral y el hemisferio derecho o el cerebro intuitivo creativo. El hecho de, no sé, de adentrarse, por ejemplo, en la naturaleza, conectar con los pájaros, conectar con el aire, con los Sí, árboles. El hecho de no sí, hacer nada quiere decir desconectar de todo eso externo que nos agobia, que nos molesta, y conectar con, bueno, con nosotros y, por ejemplo, en este caso, la naturaleza. Y es una manera de despertar esa esencia nuestra.
Sí, de hecho, justamente ahora que he vuelto de vacaciones, yo siempre hablo hay las recuperaciones espontáneas de las personas, Sí. ¿vale? Entonces, las personas se curan porque la naturaleza cura por sí misma. ¿Qué significa? Que cuando estamos conectados y conectadas con la naturaleza es un fármaco natural. Por tanto, en cambio de empezar con el ritmo simpático a diario, es qué puedo hacer a partir de ahora para integrar este dolce far niente en mi vida diaria. Ujú. Entonces, el dolce far niente, hay personas que no son capaces ni en verano de hacer dolce far niente. Ahí hay que hacer mucho más trabajo porque están pensando todo el rato en qué van a hacer. En cambio, estar en el presente y conectar con los pajaritos o simplemente observar el horizonte, observar la montaña, observar el mar, esto da una paz increíble. De hecho, también es una forma de meditación. Y también, por ejemplo, una cosa que hace muy bien es abrazar árboles. Esto da una paz increíble. Entonces, detenerse con estos momentos, instantes mágicos, en realidad, si esto somos capaces de trasladarlo en la cotidianidad y no entrar en la rueda en láser de la velocidad y la rapidez, vamos a estar mucho mejor. Y también el sol. Tenemos que tomar el sol mínimo 20 minutos a diarios, también en invierno, por el tema de Vale. la melatonina y La la vitamina. vitamina. Mm. Bueno, y llegados hasta aquí, Monia, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. Em, Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Qué emoción recomiendas a nuestra audiencia? ¿Qué emoción recomiendas que debemos conservar y tener presente en nuestro día a día, por ejemplo, ¿no? ¿Podría ser la emoción de sorprenderse por la vida, por ejemplo? Esa sensación de sorprenderse. Yo sabía que ibas por aquí. Sí, sí, sí. Tenemos que reconectar con eso. Los niños lo saben hacer muy bien. Los niños se sorprenden con todo, ¿no? Cuando descubren el mundo y son pequeños y los adultos se olvidan. Entonces, estaría bien, por ejemplo, un ejemplo o un ejercicio que puedo dar Sí, es que cada día cuando vayas al trabajo, en cambio de hacer el mismo recorrido, sorpréndete o la ida o la vuelta y cámbialo. Y a ver qué pasa. Y mira tu ciudad o tu pueblo, lo que sea, con ojos nuevos, como si fueras un niño o una niña. Este es un ejemplo, ¿eh? Y podemos sorprendernos de edificios que no hemos visto nunca. Eh, la sorpresa también es volver a conectar con el juego. Cada uno que intente conectar con el niño o la niña interior que tenemos adentro y mantener esta capacidad de sorprendernos nos ayuda a vivir mejor, porque siempre la vida nos puede dar sorpresas bonitas, agradables. Las desagradables ya las gestionaremos. De hecho, la sorpresa es la primera emoción que precede todas las demás. Entonces, las agradables, procuremos también procurarlas, ¿sabes? O sea, que hagamos algo para sorprendernos en el día a día. Caer en la rutina cada día no va a cambiar absolutamente nada. Por tanto, el consejo es, atrévete a hacer algo diferente un día por semana o más días por semana. También en el libro un ejercicio que doy ves en la playa y ves a mirar ¿cómo se llama? la puesta de sol. La puesta de sol, pero también coge las pachinas, me sale, Ah, no sí, sé. sí, las pachinas en catalán, sí, las Sí, piedrecitas, las las conchas. piedrecitas, las conchas, Mm. y entonces empieza a observar las formas, la textura, te vas a sorprender. Yo, por ejemplo, encuentro siempre corazones, Ah, siempre, qué bueno. sí. Y es Guau. una sorpresa cada vez, digo, pero ¿cómo puede ser? A mí me pasa mucho. Bueno, porque eres una Eh, persona amorosa. seguramente, seguramente, Claro, sí lo soy, y entonces eso, bueno, el universo hace que. exacto, lo transmites y el universo te lo devuelve. Sí, Bu sí, sí. bueno, Bueno, entonces sorpréndete con pequeñas cosas o introduce algo para sorprenderte en tu vida
Y entonces la sorpresa luego genera sonrisas y no hay nada mejor que sonreír y jugar también. O sea, vuelve a conectar con juegos que no hacías desde pequeño o algo que te hacía sonreír y hazlo. Ponte Claro. películas que te hagan reír. Recuperar ese niño interior que todos tenemos y que realmente cuando éramos niños fluíamos, o sea, no teníamos todas las corazas que tenemos ahora, ¿no? Y que tenemos que resolverlas. Cuando eres niño, es ese espíritu libre, tenemos la intuición más despierta que nunca también, aunque no lo recordemos, cuando somos niños, vamos, incluso vemos muchísimas cosas, ¿no? Que ahora quizá nos pasan desapercibidas, ¿no? En la edad adulta. Muy importante lo que estás diciendo, Monia. Bueno, apuntas que los psicólogos somos humanos y cuando vivimos los desafíos de la vida, dejándonos tocar por ella y transitamos las emociones, podemos acompañar mejor a los pacientes en el viaje de la salud y el bienestar personal. Monia, ¿cuál es la mayor felicidad que te proporciona tu trabajo? Ver que las personas están bien, o sea, que llegan de una manera, hacen un proceso y acaban con bienestar tanto psicológico como físico y sobre todo que se van con herramientas por la vida. Esto es súper importante. Qué bien, Difícilmente yo vuelvo a ver pacientes de hace años. qué bien, qué bien. Sí, sí, Bueno, sí. en A veces Barcelona, me envían un mensaje que se han casado, que se han trasladado y que quieren compartir conmigo esto, pero generalmente claro. adelante con herramientas, con la cajita de herramientas. Bueno, está claro, Monia, que tu trabajo es vocacional, que lo haces Mm, desde el corazón. mm. Y en Barcelona te podemos encontrar en tu centro de psicología, sexología y salud integral, Monia Presta, ¿verdad? Sí, me podéis encontrar en calle Balmes 152 y también mi centro de psicología también es online, o sea En tu web. sí, mi web, moniapresta.com, y entonces allí se puede contactar directamente, escribir y concertar una cita tanto presencial como online, como cada uno quiera. Hoy en día el online Claro, yo lo tengo medio y medio y funciona perfectamente. Tengo personas de todo el mundo y va bien, las personas avanzan igualmente. Sí, qué sí. bien. Bueno, con tu obra, Tu cerebro emocional, de RBA Libros, aprendemos a ir donde nos llevan nuestras emociones, a descubrir cómo funciona nuestro cerebro emocional a nivel neurocientífico, a fomentar la unidad mente-cuerpo, a fluir con nuestro cerebro emocional y su sabiduría, y nos enseñas también cómo gestionar nuestras emociones para transformar nuestra vida y ser más libres y empoderados. En definitiva, con tu libro nos animas a emprender un viaje en el que nuestras emociones serán nuestros faros, las brújulas para conseguir el bienestar físico y, y mental. Te quiero agradecer, Moni, esta maravillosa entrevista y te doy las felicidades por tu maravilloso libro que estás ayudando también a muchísima gente a Sí. encontrar, a conectar otra vez con esa sabiduría de nuestro Ujú. cerebro emocional que es tan importante. Muchas gracias a ti, Jordi, para este momento muy agradable. A ti. Y bueno, encantada de volverte a ver también. Claro que sí. Y encantado, encantado de conocerte y espero volverte a ver y en este programa también y hablar de otros temas. Vale, sí, encantada y tanto. Muchísimas gracias, Monia. Un abrazo fuerte, Monia, y muchísimas Bueno, gracias. chao. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Chao, Chao. Jordi. Chao, chao. Chao. Chao a todos.